En las montañas del norte, donde el invierno no perdona y la noche dura más que el día, un hombre vivía solo con 8 perros. No eran mascotas, eran guerreros, no eran animales, eran hermanos. Y lo que hicieron aquella noche de diciembre quedó grabado en la memoria de todos los que conocieron la historia. Porque cuando 30 lobos hambrientos bajaron de la sierra buscando sangre, esos 8 perros tomaron una decisión que cambiaría todo. Esta es su historia. Mateo no era un hombre de muchas palabras. Había comprado ese rancho en las afueras de Montana después de perder a su esposa en un accidente. No quería vecinos, no quería ruido, solo quería silencio y tierra. Pero la soledad pesa, y con el tiempo entendió que necesitaba compañía. No humana, algo más simple, más honesto. Así llegaron los perros, uno por uno, rescatados, adoptados, encontrados, cada uno con su historia, cada uno con su cicatriz. El primero fue Titán, un pastor del Cáucaso de casi 80 kilos, con un pelaje gris como la niebla y ojos que parecían ver más allá de lo visible. Lo encontró atado a un poste en un pueblo abandonado, desnutrido, con marcas de cadenas en el cuello. Cuando Mateo lo liberó, el perro no corrió, solo lo miró y caminó a su lado como si siempre hubiera sido suyo. Titán no ladraba, no jugaba, solo observaba. Era el guardián silencioso, el que patrullaba el perímetro cada noche sin que nadie se lo pidiera. Luego llegó Sombra, una pastora alemán negra como la noche, ágil, inteligente, con un instinto que rozaba lo sobrenatural. Había sido perra policía, pero un accidente en servicio la dejó con una cojera leve en la pata trasera. La dieron de baja. Mateo la adoptó y descubrió que esa cojera desaparecía cuando corría, como si el dolor fuera solo un recuerdo que elegía olvidar. Sombra era la estratega, la que siempre sabía dónde posicionarse, cuándo atacar, cuándo retroceder. Después vino Colmillo, un rottweiler con mandíbula de acero y lealtad inquebrantable. Lo rescató de una pelea clandestina. Tenía cicatrices por todo el cuerpo, una oreja desgarrada y un odio profundo hacia los humanos, todos menos Mateo. Con él era diferente, como si reconociera en ese hombre algo que los demás no tenían. Colmillo dormía junto a la puerta principal, y nadie, absolutamente nadie, cruzaba ese umbral sin su permiso. Rayo llegó en primavera, un husky siberiano con ojos de hielo y energía inagotable. Lo encontró corriendo por la carretera, persiguiendo su propia sombra. No tenía collar, no tenía dueño, solo ganas de correr. Mateo lo dejó quedarse y Rayo se convirtió en el explorador, el que siempre iba adelante, el que olfateaba el peligro antes que los demás. Luego estaba Oso, un mastín tibetano enorme, con melena de león y temperamento tranquilo. Parecía un gigante dormido, pero cuando algo amenazaba su territorio, se transformaba en una fuerza imparable. Lo había comprado de un criador que ya no podía mantenerlo. Oso no corría, no perseguía, solo se plantaba como una montaña y esperaba, y nada lo movía. Después llegó Furia, una Doberman color chocolate, delgada pero letal, con reflejos de serpiente y dientes que cortaban como cuchillas. Había sido abandonada por ser demasiado agresiva. Mateo la entrenó, la calmó, le enseñó a canalizar esa rabia. Furia se convirtió en la cazadora, la que perseguía coyotes hasta el límite del bosque y regresaba con la cabeza en alto. El séptimo era Trueno, un Akita Inu blanco como la nieve, noble, orgulloso, con un sentido del honor que parecía humano. No atacaba por instinto, atacaba por deber. Había pertenecido a un anciano que murió, y el perro se quedó junto a su tumba durante semanas, hasta que Mateo lo convenció de seguirlo. Trueno era el guardián del honor, el que nunca retrocedía, el que prefería morir antes que fallar. Y finalmente estaba Luna,
una perra mestiza, mitad lobo, mitad pastor, con pelaje plateado y una mirada que helaba la sangre. La encontró herida en el bosque, atrapada en una trampa. La curó, y ella nunca se fue. Luna era diferente, más salvaje, más instintiva. Los otros perros la respetaban, casi la temían. Era el puente entre lo doméstico y lo salvaje, entre el rancho y el bosque. Esos 8 perros no eran una manada común, eran una familia forjada en el silencio, en las noches frías, en las tormentas de nieve. Mateo los alimentaba, los cuidaba, pero no los controlaba. Ellos decidían, ellos protegían, ellos gobernaban ese territorio como si fuera suyo. Y en cierto modo, lo era. El rancho estaba rodeado de bosque denso, pinos altos que bloqueaban el sol, y más allá, las montañas. Era un lugar hermoso pero peligroso. Coyotes, pumas, osos, todos merodeaban de vez en cuando, pero nunca se acercaban demasiado. Los perros se encargaban de eso. Ladraban, gruñían, marcaban el territorio, y los animales salvajes entendían el mensaje. Pero ese invierno fue diferente. La nieve cayó más temprano, más espesa. Las temperaturas bajaron hasta niveles que Mateo no había visto en años. Los animales del bosque empezaron a moverse, a buscar comida, a desesperarse, y entonces llegaron los lobos. No eran lobos comunes, eran una manada grande, desplazada de su territorio original por la tala de árboles y la expansión humana. Hambrientos, desesperados, liderados por un macho alfa enorme, con pelaje negro y cicatrices que contaban historias de batallas ganadas. Esa manada no huía, no negociaba, atacaba. Las primeras señales fueron sutiles. Huellas en la nieve, más grandes de lo normal, demasiado cerca del rancho. Mateo las vio una mañana mientras revisaba las cercas. Los perros también las vieron. Titán olfateó el aire y gruñó, un sonido bajo, gutural, que Mateo no le había escuchado antes. Sombra se tensó, sus orejas erguidas, su cuerpo listo para saltar. Colmillo mostró los dientes. Algo venía. Esa noche, Mateo reforzó las puertas, cargó su rifle, encendió las luces del perímetro. Los perros no entraron a la casa, se quedaron afuera, distribuidos en puntos estratégicos, como soldados esperando la guerra. Titán en el norte, Oso en el sur, Sombra en el este, Colmillo en el oeste. Rayo, Furia, Trueno y Luna patrullaban entre ellos, moviéndose como sombras. La primera noche no pasó nada, solo silencio, nieve cayendo, viento aullando. Pero la segunda noche, el silencio cambió. Se volvió pesado, denso, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, a lo lejos, largo, un aullido profundo, escalofriante. No era un aullido solitario, era una llamada, y fue respondida. 1, 2, 5, 10 aullidos más. La manada estaba cerca. Mateo salió al porche con el rifle en mano. Los perros no se movieron de sus posiciones, pero sus cuerpos temblaban, no de miedo, de anticipación. Rayo fue el primero en verlos. Salió corriendo hacia el límite del bosque y se detuvo en seco, ladrando con furia. Mateo encendió la linterna y su corazón se detuvo. Ojos. Decenas de ojos brillando en la oscuridad, reflejando la luz como brasas encendidas. No eran 10 lobos, no eran 20, eran más, muchos más. El alfa salió del bosque primero. Era enorme, más grande que cualquier lobo que Mateo hubiera visto. Su pelaje negro parecía absorber la luz, sus ojos amarillos fijos en el rancho, en los perros, en Mateo. No atacó, solo observó. Estaba midiendo, calculando, esperando. Detrás de él, la manada emergió. 30 lobos, flacos, hambrientos, y todos miraban en la misma dirección.
Titán dio un paso adelante. No ladró, no gruñó, solo se plantó entre el rancho y los lobos, su cuerpo masivo como una muralla viviente. Oso se unió a él, luego Colmillo, luego Sombra. Los 8 perros formaron una línea, hombro con hombro, mirando a la manada. No era una postura defensiva, era una declaración. Este es nuestro territorio. No pasarán. El alfa lobo inclinó la cabeza, como si entendiera. Luego, con un movimiento sutil, la manada lo siguió, desapareciendo entre los árboles. Pero Mateo sabía que no se habían ido. Solo estaban esperando. Durante 3 noches, el mismo ritual se repitió. Los lobos aparecían, los perros se posicionaban, el alfa observaba y retrocedía. Pero cada noche se acercaban un poco más. Cada noche el círculo se cerraba. Mateo apenas dormía. Los perros tampoco. Comían poco, descansaban menos. Estaban en modo de guerra. La 4ª noche, todo cambió. La luna estaba llena, iluminando la nieve como si fuera día. Mateo estaba adentro, limpiando el rifle cuando escuchó el primer gruñido. No era de sus perros, era de afuera. Se asomó por la ventana y lo vio. Los lobos no estaban en el bosque, estaban en el rancho. Habían cruzado el perímetro, silenciosos como fantasmas, y ahora rodeaban la casa. Los perros reaccionaron al instante. Rayo fue el primero en atacar, lanzándose contra un lobo que intentaba flanquear por el este. Lo derribó, lo mordió en el cuello, pero otros 2 lobos lo interceptaron. Furia saltó para ayudarlo, sus mandíbulas cerrándose sobre la pata de uno de los atacantes. El lobo aulló de dolor, pero no retrocedió. La batalla había comenzado. Titán enfrentó al alfa. Los 2 gigantes se miraron por un segundo que pareció eterno, y luego chocaron como 2 montañas. El impacto fue brutal. Colmillos contra colmillos, fuerza contra fuerza. El alfa era más rápido, pero Titán era más pesado. Se mordieron, se empujaron, rodaron por la nieve dejando un rastro de sangre. Oso protegía la puerta principal, enfrentando a 4 lobos al mismo tiempo. No se movía, solo giraba, mordía, empujaba. Su tamaño era su ventaja. Los lobos intentaban rodearlo, pero él los mantenía a raya, uno por uno. Colmillo luchaba a su lado, más ágil, más agresivo, atacando con precisión quirúrgica. Sombra y Trueno trabajaban en equipo, moviéndose como sombras, atacando desde los flancos, mordiendo y retrocediendo antes de que los lobos pudieran contraatacar. Eran rápidos, inteligentes, letales, pero los lobos eran muchos. Por cada uno que caía, 2 más aparecían. Luna peleaba sola, alejada del grupo, en el límite del bosque. Enfrentaba a 3 lobos y parecía estar en su elemento. Se movía como ellos, pensaba como ellos. Era mitad lobo, y esa noche esa mitad despertó. Mordió, esquivó, saltó, con una ferocidad que helaba la sangre. Los lobos la respetaban, casi la temían, pero no retrocedían. Mateo salió al porche y disparó al aire. El estruendo hizo que algunos lobos se detuvieran, pero no huyeron. Estaban demasiado hambrientos, demasiado desesperados. Apuntó a uno que atacaba a rayo y disparó. El lobo cayó. Apuntó a otro y disparó de nuevo, pero eran demasiados, y el rifle solo tenía 6 balas. La batalla duró horas. La nieve se tiñó de rojo. Aullidos, ladridos, gruñidos, el sonido de la carne desgarrándose, de huesos quebrándose. Mateo luchaba con un hacha, golpeando a cualquier lobo que se acercara demasiado. Los perros luchaban con todo lo que tenían, pero estaban cansados, heridos, sangrando. Y entonces Rayo cayó. Un lobo lo atrapó por el cuello y lo derribó. Furia intentó ayudarlo, pero fue rodeada. Rayo luchó, pateó, mordió, pero eran demasiados. Mateo corrió hacia él, gritando, pero era tarde. El husky dejó de moverse. Sus ojos de hielo se apagaron. Furia aulló, un sonido desgarrador, lleno de rabia y dolor.
Se lanzó contra los lobos con una furia que justificaba su nombre, matando a 2 antes de que la derribaran también. Pero se levantó, cojeando, sangrando, pero viva. La muerte de Rayo cambió algo en los perros. Ya no peleaban para defender, peleaban para vengar. Titán aplastó al alfa contra un árbol, sus mandíbulas cerrándose sobre su garganta hasta que el lobo dejó de respirar. Oso embistió como un toro, derribando lobos como si fueran ramas. Colmillo, Sombra, Trueno, Luna, todos atacaron con una sincronización perfecta, como si compartieran una sola mente. Los lobos empezaron a retroceder. Habían perdido a su líder, habían perdido a varios de los suyos, y los perros no mostraban signos de rendirse. Uno por uno, la manada se retiró hacia el bosque. Algunos cojeaban, otros sangraban, todos derrotados. Cuando el último lobo desapareció entre los árboles, el silencio regresó, pero no era el mismo silencio de antes, era un silencio roto, pesado, lleno de ausencia. Mateo cayó de rodillas en la nieve, jadeando, llorando. Los perros se acercaron, todos menos uno. Rayo yacía inmóvil, su pelaje blanco ahora rojo, sus ojos cerrados como si solo estuviera durmiendo. Mateo lo cargó, lo llevó adentro, lo envolvió en una manta. Los otros perros lo rodearon, olfateándolo, lamiéndolo, como si no pudieran aceptar que se había ido. Luna aulló, un aullido largo, triste, que resonó en las montañas. Los demás la siguieron. No era un aullido de guerra, era un aullido de despedida. Al amanecer, Mateo cavó una tumba bajo el árbol más grande del rancho, enterró a Rayo con su collar, con una foto, con todo el amor que un hombre puede darle a un amigo. Los perros se quedaron junto a la tumba durante horas, en silencio, como soldados honrando a un caído. Los lobos nunca regresaron. La manada se dispersó, buscando otros territorios, otros ranchos, pero ninguno se acercó al de Mateo. La historia de esa noche se extendió por las montañas, contada por cazadores, por guardabosques, por aquellos que encontraron los cuerpos de los lobos en el bosque. Decían que 8 perros habían enfrentado a 30 lobos y habían ganado. Decían que uno había muerto como un héroe. Decían que el rancho estaba protegido por algo más que perros, por algo más fuerte que el instinto. Mateo nunca adoptó otro perro. Los 7 que quedaban eran suficientes. Titán seguía patrullando cada noche. Oso seguía durmiendo junto a la puerta. Sombra seguía siendo la estratega. Colmillo el guardián. Furia la cazadora. Trueno el honorable. Y Luna el puente entre 2 mundos. Pero todos, absolutamente todos, visitaban la tumba de Rayo cada mañana, como si le rindieran tributo, como si le recordaran que su sacrificio no fue en vano. Los años pasaron. El invierno regresó una y otra vez, pero nunca tan brutal como aquel. Los perros envejecieron, sus pasos se volvieron más lentos, sus pelajes más grises. Pero nunca perdieron esa mirada, esa determinación, esa lealtad inquebrantable, porque habían peleado juntos, habían sangrado juntos, habían perdido juntos. Y eso los había convertido en algo más que perros, los había convertido en leyenda. Mateo también envejeció. Su espalda se encorvó, sus manos temblaron, pero nunca dejó ese rancho. No podía, ese lugar era sagrado. Cada rincón tenía una memoria, cada árbol una historia, y bajo el más grande de todos descansaba Rayo, el explorador, el valiente, el que corrió más rápido que el viento y luchó más fuerte que la tormenta. Una noche, muchos años después, Mateo se sentó en el porche con una manta sobre los hombros. Los perros estaban a su alrededor, viejos pero dignos. La nieve caía suave, silenciosa. Y a lo lejos, en el bosque, un aullido. Pero no era de lobo, era diferente, más agudo, casi juguetón. Los perros levantaron las orejas. Mateo sonrió, porque sabía que en algún lugar, entre los árboles y las montañas, Rayo seguía corriendo, persiguiendo su propia sombra,
libre para siempre. Los verdaderos héroes no mueren. Se transforman en el viento que sopla entre los pinos, en la nieve que cubre las huellas, en el aullido que rompe el silencio de la noche. Y cuando alguien pregunta si los perros pueden amar, si pueden sacrificarse, si pueden ser más que animales, solo hay que mirar hacia las montañas del norte, hacia ese rancho donde 8 bestias se convirtieron en leyenda. Porque allí, bajo la luna llena, todavía se escucha el eco de aquella batalla, y todavía se siente la presencia de aquel que dio todo para proteger lo que amaba. Esta es la historia de Rayo, de Titán, de Oso, de Colmillo, de Sombra, de Furia, de Trueno, de Luna. Esta es la historia de 8 perros que enfrentaron a 30 lobos y demostraron que el coraje no se mide en tamaño, sino en corazón. Y su corazón era más grande que las montañas mismas.